mundo hoy se encuentra en agonía, pecado y dolor, con guerras, odios y envidias sufre, sin Dios y sin amor, sin amor, sin amor. Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor de Jesús. Al mundo afligido el
veces que estuve y se prestó la oportunidad de estar con ustedes otra vez. Vamos a ir a Colosenses, como ya ustedes están llevando la serie. Y hoy es la clausura o el finiquito de este libro de Colosenses. Vamos a orar y empezamos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que tú nos has dado. Gracias por el Evangelio que es nuestra esperanza, es tu voz que nos habla aquí en la tierra. La oración es como te hablamos a ti. Te damos gracias porque tenemos este privilegio de participar y ser participantes de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu paciencia. Te pido que tú seas nuestro guía, que nos enseñe a doblar el corazón, el orgullo, a dejar el viejo hombre de caprichos, amargura, de celo, de envidia, y entregarnos a la gracia del amor en cual tú nos has llamado, a vivir perpetuamente en una relación, día tras día, para glorificar y alabar tu nombre, porque tú eres digno de ser glorificado y alabado. Te pedimos que tú seas el Espíritu Santo que nos enseñe, y el poder de tu palabra que penetre lo profundo de nuestros corazones para que trabaje, opere y nos siga transformando para tu gloria y tu honra. Amén. En Colosenses capítulo 4 dice las Escrituras de esta manera. Dice el versículo 25 del capítulo 3, que va en conjunto con el Colosenses capítulo 4. Dice el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos hacer lo que es justo y recto con vosotros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Los versículos que vamos a cubrir hoy, tomar en cuenta, es del versículo 2 al versículo 6. Dice de esta manera: perseverá en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que la manifestación cómo debo hablar, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Naturalmente, yo tengo una versión diferente a la que tú tienes. La que yo tengo es la Reina Valera, por eso es que alguno me está mirando. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Lo está leyendo en idioma original o qué? Pero no es así. Eso es la razón que es diferente. El tema de hoy es ser testigo en palabra y conducta. Ese es el tema de hoy. Ser un testigo en palabra y conducta. Ese es el tema. Y la verdad es que ser un testigo para muchos de nosotros infunde en nuestro corazón, en nuestro pensar, infunde temor, culpa en la mayoría de nosotros. Temor porque todos hemos experimentado el malestar de que nos invade en el instante en que se nos presenta una oportunidad de testificar. Nos invade, nos sentimos incómodos, nos cuesta ceder a lo que ya sabemos que tenemos que hacer para algunos de nosotros. No todos somos así. Algunos, como dice mi esposa, tú convencerías hasta un árbol que venga a Cristo, porque yo hablo a cualquier persona. No hay límites con las personas que yo hablo. Yo me paso compartiendo y comunicando con cualquier persona que me encuentro en el camino. Algunos de nosotros a veces entramos en pánico cuando tenemos que testificar. A veces lo que sale en nuestro pensamiento, que a veces no lo exponemos, es pensamiento como ¿qué debo decir? ¿Qué diré si me hace una pregunta que no puedo responder?
Entonces, a veces pensamos el aspecto de que pensamos como el contexto o la ilustración como un celular que se apaga y no hay pila de respaldo. A veces así trabaja la mente. No hay respaldo. ¿Qué voy a hacer? Y culpa porque hemos fallado en nuestro testigo de Jesucristo. Pánico, culpa, temor entra cuando tenemos que testificar. Y a veces no debe de ser así. A veces vemos los extremos, a veces de personas. ¿Cuál es el extremo? De personas que son como, desafortunadamente, como esos que se pasan tocando la puerta. Dicen, quiero compartir un pasaje y ellos hablan y no te dejan de hablar. Y yo lo digo, esos son personas que se pasan robando y presentando lo que no es Jesucristo. Presentan a Jesucristo malo porque son tajantes en su pensar y son directos y son impulsivos y de cierta manera no hay cordura y amor en presentar el Evangelio. Cuando debe de ser así cuando presentamos el Evangelio. El opuesto de esto es personas reservadas que dicen, pues me da miedo, me da inseguridad y no sé qué voy a decir, entonces mejor que mi testimonio hable. Que mi testimonio exponga la manera que vivo, la manera que actúo, la manera que respondo debajo de presión. Pero la verdad es que para que tu testimonio hable, tienes que ser como uno de los apóstoles, ¿no? En el sentido que tiene que ser un testimonio que sea muy maduro, con mucha cordura. Pero aún cuando es así, los apóstoles, ellos hablaban su boca y compartían el Evangelio. A veces no queremos hablar, pero debemos hablar porque Jesucristo nos habla. Y a veces que como yo diré, una persona que le está robando lo que es verdadero, lo que es Jesucristo, el Evangelio, a otras personas, cuando otros ven escuchándote a ti o escuchándote a otro, que son tajantes, egoístas en presentar el Evangelio, esas personas lo que van a hacer te van a evitar. No se quieren acercar. Ya sé cómo es esa persona. Cuando no debe de ser de esa manera. Tenemos que tomar en cuenta que Jesucristo nos llama, como dicen estos versículos, a dar un testimonio, ser testigos sabios y andemos con sabiduría, como dice el versículo, y hablemos con gracia a los que están de afuera. Eso es lo que nos dice este versículo. Nos dice claramente eso. En el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. Entonces nuestras palabras tienen que ser sazonadas. Y vamos a hablar qué quiere decir esas palabras, esas indicaciones de gracia, sazón, y cómo responder. Vamos a hablar de esos en unos momentos. Pero el pensamiento que quiero que tomes en cuenta es que nuestro testimonio tiene que ser lleno con sabiduría. Tenemos que andar prudentemente y nuestro hablar tiene que tener sazón. Tu hablar tiene sazón bueno. Dice de sal. Cuando uno piensa de sal, uno no piensa necesariamente de algo atractivo. Pero en el Antiguo Testamento, cómo se usaba la sal era muy diferente como es hoy en día. Entonces, lo que quiero es que contemple, para ser un testigo sabio, andemos con sabiduría. Ese es el primer punto, es lo que dice el versículo 5. Anda sabiamente. Cuando dice anda, es una metáfora, ilustración de un estilo de vida firme que se dirige a una dirección particular. Anda, tú vas directamente. Cuando tú vas al mandado, tú te desvías por media hora, una hora y llegas al mandado. Cuando tú vas al mandado, tú vas directamente al mandado. Así es como yo lo hago. Cuando mi esposa va al mandado, ella tiene que ir de todas las filas de la tienda. Yo no soy así. Cuando yo voy al mandado, yo sé exactamente a dónde está la sal o el azúcar o la leche. Yo voy al mandado y busco y me voy. Mi esposa no es así. Ella tiene que ir por cada
línea y ver cómo está. No diciendo que está mal, pero lo que está diciendo aquí es andar, es ir de una manera específica, de una dirección exclusiva. Y nos dice con sabiduría. Porque en el Antiguo Testamento venía de una palabra, esta palabra sabiduría, que significa habilidad. Se usa para describir a los artesanos que construyeron el tabernáculo. ¿Qué fue? Dios le dio la sabiduría para cómo construir el tabernáculo por cuanto ellos no lo tenían. Tenían que tener esa sabiduría. El libro de Proverbios hace una comparación del hombre sabio contra el hombre necio. Sabemos que el necio hace cosas omisas de los mandamientos de Dios sobre cómo vivir, pero el hombre sabio ordena hábilmente su vida de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, ¿eres sabio o eres insensato? Tu vida está dirigida de acuerdo con los principios bíblicos y de las escrituras que te hacen ver sabio, o eres insensato o imprudente. Entonces la sabiduría es muy importante, y ustedes están leyendo los proverbios, los primeros 5 libros de proverbios. ¿Sabes a quién son dirigidos? A un joven, de que se cuide su corazón, de la mujer que busca codiciarlo y menospreciarlo y saciarlo. Esos primeros 5 capítulos son muy importantes y son de pura sabiduría. Busca la sabiduría. Escucha mis palabras, dice los proverbios. Entonces, andar con sabiduría produce una vida de estabilidad. Cuando tú te diriges con sabiduría, tu vida vas a sentir la realidad que estás estable. Estás firme. Cuando no caminas y manejas tu vida con sabiduría, no estamos firmes, tambaleamos, caímos. El enemigo es fácil para tentarte, para hacerte caer, para llevar a cabo pensamientos y decisiones que no son de Dios, cuando no debe de ser así. Cuando Pablo dice en estos versículos, andar con sabiduría hacia los de afuera, quiere decir que debemos vivir de acuerdo con la palabra de Dios para que aquellos que no son cristianos vean la belleza de nuestra vida y relación que refleja a Jesucristo. Los demás de afuera tienen que ver lo que tú eres, lo que está en tu corazón, cómo tú vives, cómo tú haces. Porque en este momento estoy teniendo unas diferencias con nuestros vecinos. Por cuestiones que no debieran de estar ahí, por cuando la propiedad que se le vendió a la iglesia y que estamos haciendo los movimientos, se encontró dos drenajes que cruzan la propiedad, literalmente. Y uno de ellos cargó la maquinaria y se expuso a las aguas negras en el patio de la casa. Entonces queremos dar solución. Pero los vecinos van a la iglesia todos los domingos. Pero el escándalo que están haciendo no demuestra sabiduría con los de afuera. Respeto, humildad. No se está presentando. Entonces yo estoy orando para que Dios me dé la paciencia y ser táctico y que ser humilde, pero también exigir de acuerdo con los principios bíblicos, pero también de acuerdo como la ley dice que se tienen que llevar a cabo. Ya llevamos 3 semanas expuesto a eso. Lo que me dicen, consejo es, tápalo, olvídalo. Si te hacen, te buscan y te acusan y etcétera, mi abogado dice, pues lo tratamos. Y yo digo, en mi conciencia no lo puedo hacer, porque hay una señora de tercera edad que vive ahí. Y me está costando. Pero yo estoy haciendo todo lo posible para que no se haga hasta el último momento y que ya cuando no hay nada más que hacer, ya yo he hecho mi parte. Entonces otros dirán, no, ya, córtalo. ¿Para qué discutir? ¿Para qué hacerle casos a ellos? Y he estado orando y orando para que Dios me dé la sabiduría y la paciencia, pero también no exponer ni la iglesia, ni tampoco la familia, porque es la propiedad de la iglesia. La gente nos está observando.
Y tú y yo estamos dando testimonio. El testimonio es siempre un desbordamiento de nuestro andar. Escucha, el testimonio es siempre un desbordamiento de nuestro andar. Para ser testigos sabios debemos aprender a andar con sabiduría hacia los de afuera. Y a veces como hijos de Dios no vivimos de esa manera, cuando no debe de ser de esa manera. Como tú hablas, como tú te expresas, como tú sales, como tú entras, todo eso habla. ¿Qué testimonios estás dando del amor y la gracia de Jesucristo que dio su vida por nuestros pecados? Por un andar sabio siempre comienza en privado. A veces nos olvidamos que un andar sabio empieza en privado y luego se derrama en público. Por eso hay una exhortación en los versículos 2 al 4. ¿Cuál es la exhortación del versículo 2 al 4? Mira lo que nos dice. Perseverando en ¿qué? ¿Qué dice? En oración. Velando en ella con acción de ¿qué? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. ¿Para qué? Para la palabra. A fin de dar ¿qué? Conocer el misterio de Cristo, para el cual también estoy ¿qué? Preso. Él está preso, pero está pidiendo oración. Entonces, para andar y dar el testimonio públicamente, empieza en privado, porque tiene que Dios trabajar en tu corazón primero, en la oración. En la oración. Dios tiene que trabajar en tu corazón primero. Andar sabiamente comienza en privado a través de la oración. Eso es lo que está diciendo en el versículo 2. Perseverar en la oración, velando con acción de gracia. Esto me hace recordar cuando Jesucristo se llevó a los 12, antes de que fue traicionado. ¿A dónde se lo llevó a los 12 discípulos? ¿A qué monte? ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando. Y cuando estaban orando, ¿qué Jesucristo le dijo a ellos? Velar y orar. Porque la carne es débil. Velar y orar. Pónganse a orar. No se duerman. Y tienen en cuenta que antes de eso Jesucristo había instituido la cena del Señor y se habían comido un banquete bien grande. Y ahora Jesucristo dice, vamos a orar. ¿De veras? ¿Tú quieres que estemos orando cuando acabamos de comer y ya son las 12 de la noche, las 11 de la noche? Pues eso es muy difícil. Pero dijo, velar y orar. Y aquí nos repite esa frase otra vez, velar y orar. Velando con acción de gracia. Pablo continúa pidiendo oración por su propio testimonio. Aún estando en la cárcel, está pidiendo oración por su propio testimonio. Por estos versículos también se aplican a nuestro testimonio. Un caminar privado con Dios es oración, es la base para el testimonio verbal. Entonces, un caminar privado con Dios en oración es la base para testimonio externo, público. Tenemos que tomar esa realidad en cuenta. La oración es el primer paso para dar un testimonio sabio. Antes de hablar con una persona acerca de Dios, dobla rodilla, dobla corazón y ponte a orar. Para que cuando llegue ese momento para tú compartir con esa persona se pueda llevar a cabo. Haz una lista de las necesidades de cada persona y comienza a orar por esa persona para que Dios diseñe y trabaje en su corazón de esa persona para cuando tú te acerques puedas hablar con esa persona. Si es en la escuela, si es en el trabajo, si es con los vecinos, ponte a orar. Eso es lo que he estado haciendo, orando y suplicando a Dios sobre la situación de ese drenaje. Orando a Dios, dame a mí cordura, dame a mí paciencia, dame a mí para que yo sea un testimonio, no solamente de mi hablar, pero también como actúo. Porque la gente nos está mirando, para que la gente no se burle de ti y indirectamente de Dios. Tenemos que encaminar nuestro corazón. La evangelización más efectiva se lleva a cabo con el contexto de relaciones amorosas
dando las personas perdidas pueden ver los cambios que Cristo está haciendo en tu corazón, en tu vida. Los demás están viendo si lo que tú has dicho, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y lo expone, la gente te va a ver, ¿es verdad o no es verdad? ¿Cómo habla? Y cuando tú has recibido para tú exponer lo que sí hay cambio, la gente va a saber cómo va a hablar. O si va a ir a tomar, seguir tomando. O si sus palabras son áridas, si son saladas, o si sus palabras o su conducta son diferentes, accesible, paciente. ¿Cómo son sus palabras? ¿Cómo es su caminar? ¿Cómo es su expresarse? ¿Cómo es su vestidura? ¿Cambia o no cambia? Por eso es que vemos en estos versículos 2 la gratitud de la oración. Una vida de gratitud surge de someterse tu vida a la mano soberana de Dios. ¿Cómo es que tenemos que orar? Con gracia. ¿Qué es eso? Gratitud. Estamos agradecidos de lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando tú oras, expresas gracia, gratitud a Dios por lo que Él está haciendo y por lo que Él es y por lo que va a hacer en tu vida. Así debe de ser tu oración. ¿Te cuesta orar? Para mí se me hace más fácil orar, con todo respeto, que abrir la Biblia y leerla. Prefiero orar que abrir la Biblia. Pero sé que lo tengo que hacer y lo hago. Pero inclino más mi corazón a la oración que la lectura de la Biblia y memorizar versículos. Como latino nos cuesta. Como latino nos cuesta leer. Nos cuesta cuando uno debe de ser. No todos somos así. Por algunos de nosotros nos cuesta. Tenemos que abrir las escrituras. Tenemos que orar. Porque Dios nos llama a esa realidad. Pero no solamente andar con sabiduría comienza en privado. Pero andar con sabiduría ocurre externamente al aprovechar las oportunidades. Estás andando en sabiduría porque estás aprovechando las oportunidades que Dios te da de compartir el Evangelio, de compartir de Jesucristo. En otra manera, aprovechar bien las oportunidades es literalmente redimir la oportunidad. Es como cuando tú vas y hay ventas, ¿no? Ahora, muy pronto va a venir lo que viene siendo el Black Friday, ¿sí? Va a venir muy pronto. Y las ventas que van a salir. Y mucha gente quiere aprovechar y empiezan a comprar ahorita porque está tomando en cuenta que vienen los Reyes o Santa Claus, como la gente quiera pensar, o viene cumpleaños. Entonces voy a aprovechar la oferta. ¿Qué es lo que alguna gente hacen? Se levantan bien temprano, porque las primeras 30 personas se le va a dar un boleto de descuento de 20-30% en toda la tienda. ¿Quién no va a querer un boleto de descuento de 30-20%? Pues sí. ¿Cuántos se levantan a hacer línea? Muchos. Hasta se pelean. Ponen sus tiendas de acampar y lo que está diciendo, aprovechando bien el tiempo, está redimir las oportunidades que se te presentan y úsalas. Y la verdad es que si tú estás en comunión con Dios en oración privada y en relación en las Escrituras, tu vivir diariamente, Dios te va a dar oportunidades para compartir las verdades de Jesucristo. Te las das más de lo que no pensamos y no lo tomamos en cuenta. Y cuando Dios te presenta esas oportunidades, ¿qué tú haces con esas oportunidades? ¿Las aprovechas? ¿Las usas? Porque un testigo sabio está alerta para compartir o aprovechar esas oportunidades para compartir a Cristo con las personas perdidas. ¿Estás listo para compartir? Pablo pidió, escucha lo que dice este versículo, mira lo que dice el versículo 3, dice, orad también al mismo tiempo por nosotros. Espera un momento, Pablo es un apóstol enviado por Dios en cárcel, ¿y qué es lo que está pidiendo él? Oración. ¿Cómo es posible que un apóstol quiera oración? Porque
¿Qué dice Corintio? Como dijimos, piensas que estás firme, cuando menos tú piensas que estás bien firme, vas a caer. Él sabía que siempre necesitaba la oración. Él siempre necesitaba la oración. Y él es un apóstol de Dios, que uno dice, pues ese es que está más cerca de Dios, a muchos nosotros decimos. Y él estando cerca, en la gracia, en el amor y andando y viviendo, aún él dice, ora por mí. Ora por mí. Gente me dice, ora por mí, pastor. Sí, yo oro por ti, pero tú vente y oramos juntos. El pecador me dice, el inconverso, ora por mí porque estoy mal. Sí, vamos a juntarnos, vamos a orar para que Dios escuche nuestra petición. Yo no quiero orar por orar, yo quiero orar para que Dios responda mis peticiones. Y Pablo sabía que necesitaba la oración también. Pongamos que estás caminando con sabiduría, mostrando la realidad de Cristo en tu vida diaria, pidiéndole a Dios oportunidades. De repente tienes la oportunidad de hablar con una persona perdida acerca de Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Tus pies van a temblar? ¿Vas a saltar? ¿Vas a evitar? ¿Qué vas a hacer? Porque tenemos que tomar en cuenta que ser testigo sabio, caminar con gracia hacia aquellos que están de afuera, tenemos que hablar del contenido. ¿Qué es contenido? Es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Yo le pregunto a la gente, literalmente, y quiero que ustedes compartan, ¿qué es el Evangelio? Entonces, cuando yo le pregunto a la gente qué es el Evangelio, ¿a dónde tú piensas que ellos van? Dígame. ¿Qué es el Evangelio? No, cuando decimos, cuando Jesucristo, cuando se le compartió al eunuco el Evangelio, ¿qué fue eso que se le compartió al eunuco? ¿Qué es el Evangelio? No estoy hablando de los evangelios de Marcos, Lucas, Juan, etc. No, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Eso es lo que va en la gente. Crucificado, sepultado y resucitado. Sí es el Evangelio, pero no es todo el Evangelio. Porque el Evangelio empieza ¿desde cuándo? Desde María. El Evangelio empieza, también se toma en cuenta cuando el apóstol Juan dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Evangelio sí toma en cuenta la crucifixión, sepultura y resurrección, pero toma toda la vida de Jesucristo. Y la gente le cuesta entender que el Evangelio es toda la vida de Jesucristo. Por eso es que las Escrituras nos llaman. Cuando Pablo dice, sígueme a mí como yo seguí a Jesucristo. ¿Qué siguió de Jesucristo? Lo que Él vivió y cuando fue crucificado, sepultado y resucitado. Sígueme a mí como yo sigo a Jesucristo. El Evangelio es toda la vida de Jesucristo. Porque si no es así, entonces nos quedamos equivocados. ¿Por qué es que Jesucristo tenía que nacer de María y no de José? ¿Por qué? En parte, pero no. ¿Por qué Jesucristo nació de María y no nació de José? No. ¿Quién fue el que engendró el pecado en la humanidad? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién es responsable del pecado en la humanidad? El hombre. Por eso es que tenía que nacer de la mujer. Por eso es que el Espíritu Santo tenía que intervenir. Porque si hubiera nacido Jesucristo del hombre, entonces Jesucristo hubiera sido ¿qué? Tenemos que hablar de eso. No podemos descartar esa realidad. Que Jesucristo tenía que nacer de la mujer, porque tenemos que recordar que el Evangelio se predicó y se enseñó desde el huerto de Edén. ¿O ya se nos ha olvidado? ¿Cuándo fue que empezó a compartir Dios el Evangelio? Desde Génesis. Exacto.
Y de la mujer iba a ser el uno que te iba a destruir, no del hombre. Desde Génesis está estipulado que la esperanza de la humanidad iba a venir de la mujer, no del hombre. Entonces, ¿por qué pensamos que el evangelio solamente es ¿qué? Crucificado, sepultado y resucitado? Tenemos que compartir el evangelio completo. Y muchas personas no entienden eso. Entonces, por eso es que tenemos que tomar en cuenta que para poder compartir el evangelio tenemos que conocer el contenido del evangelio. Cuando tú conozcas el contenido del evangelio, te va a liberar de todo eso desconocido y lo vas a entender un poquito más y te debe de levantar tu corazón, tu espíritu, tu alma, reconociendo que Dios desde el principio tenía una respuesta al pecado y no te ha dado de cuenta que venía desde el huerto de Edén esa respuesta. Y cuando Jesucristo vino, se consumió la realidad de lo que es el evangelio verdadero y el evangelio puro, que solamente podía venir por Jesucristo. Entonces el evangelio se refiere específicamente a la verdad de que la salvación que antes había sido revelada solo a los judíos, ahora está revelada a todas las personas del mundo, porque ese era también el otro problema. El otro problema era ese, que los judíos pensaban que el contenido del evangelio era solamente para ellos. Y Dios dijo, no, es para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al que ha dado unigénito a todos. No era exclusivo, pero el capricho y el egoísmo los llevaron a ellos a pensar de esa manera, cuando no debe de ser de esa manera. Por eso es que tenemos que conocer el contenido del evangelio. Y cuando tú lo conozcas bien, no hay por qué temblar las rodillas, tartarar de compartir. Y cuando es así, deja que la persona haga la pregunta a la persona. ¿Qué es Dios para ti? Le pregunta a la gente. ¿Qué es Jesucristo para ti? Yo lo dejo que hable. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Lo que es Dios, lo que es Jesucristo. Ahí ya no podemos discutir. Porque yo le pregunto a la gente, ¿tú crees que la Biblia es verdad? Sí. ¿Y tú confías en ella que es de Dios? Sí. Y si es así, no, eso es ganancia. Porque ya cuando tú abres las escrituras, lo que va a hablar del evangelio es la palabra de Dios. Y no hay paso atrás. Y uno empieza a compartirle. Por eso es que yo uso este versículo. Ustedes han oído de lo que viene siendo lo que dicen un tratado que le llaman el puente. ¿Han oído de ese tratado que le llaman el puente? Lo dejé mi tratado allá atrás. Y lo que hace ese tratado es que usan Romanos 6:23 y se presenta el evangelio. Entonces, por ejemplo, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, yo uso un versículo, lo que le digo a la gente es lo siguiente, mira, ¿tienes 10, 15 minutos que me puedas prestar de tu tiempo? Vamos a sentarnos a un café. Es una persona que ya estás comunicando, que ya está acercándote y no ha tenido la oportunidad de compartirle el evangelio bien. Y te pide, me das 10, 15 minutos de tu tiempo. Y vas a tomar un café, o lo invita a tu casa, o va a un lugar neutral. Tráete un lápiz, una hoja y tu Biblia y le presenta. Vamos a tratar un versículo de la Biblia. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga, ¿tú trabajas o no trabajas? Sí, yo trabajo. Entonces, por cuanto tú trabajas, tú quieres un salario, ¿o no? Porque nadie va a trabajar por gratis. Porque si tú trabajas una semana, 2 semanas y no te pagan, ¿vas a regresar a ese trabajo? Nadie va a regresar. Y si el gerente o el que encargado dice, te voy a pagar por espérame un tantito. Viene la siguiente semana y sí te paga, pero te da la mitad de la semana pasada y esta semana que trabajaste no te pagó. Y tú dices, ¿qué pasó? Me debes una semana o 2 semanas y ya trabajé una semana y todavía no me está pagando ni la mitad de las 2 semanas anteriores. Entonces, ¿qué?
Aquí yo no puedo estar. No, espérate. Te voy a pagar. No, yo voy a buscar otro trabajo, tengo necesidad, tengo familia, tengo que pagar la luz, el agua, etcétera, tengo que comer. No vas a quedar. Todos queremos un salario. Entonces lo que hacemos es que tenemos una persona, vamos a poner, que está de este lado. Lo levanto. Es que no sé si va a llegar hasta allá. Entonces tenemos de este lado una persona, como ve, me gusta dibujar. Vamos a poner de este lado paga. Dice, porque la paga del pecado, entonces estamos hablando de pecado, es muerte. Entonces, estas cosas es de la vida. Paga, pecado, muerte. Entonces, lo que pensamos es que tú estás de este lado y tú quieres ir a este otro lado, más o menos como el dibujo que está ahí. Queremos cruzar de un lado a otro. Y en la vida estamos viviendo una vida a nuestra manera, a pecado, a pecaminoso. Y Dios dice, por cuanto tú estás viviendo, hay consecuencias de tu vida de la manera que tú vives. Y las que en Juan, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando tú mueres, hay que pagar, hay que dar cuentas. Mucha de la gente dice hoy en día que yo doy cuenta aquí y ya después no hay nada de dar cuenta. Equivocado están, porque así no es como dice las Escrituras. Tú tienes que dar cuenta aquí, en esta vida y en la que sigue, el juicio. La muerte quiere decir separación de Dios. ¿Eso qué quiere decir la muerte? Separación de Dios, separación del cuerpo. ¿Qué es lo que se separa? Tu alma. Tu alma se separa del cuerpo. Y entonces cuando hay separación del cuerpo, vas a juicio y hay separación de Dios, porque cuando tú has vivido tu vida en pecado, viene el juicio. Y el juicio es el lago de fuego, el infierno. ¿Sí? Eso es lo que dice las Escrituras. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte. Paga, pecado, muerte. Y lo que pasa es que Lo que pasa es que muchas personas hoy en día lo que hacen es que quieren cruzar de este lado, como es presenta esa foto, de este lado en el mundo, quieren cruzar con Dios. Y para cruzar ellos hacen obras buenas. Puedes escribir aquí de este lado, lo puedes hacer de esta manera. Empiezan a hacer escaleras, obras, hacen escaleras, dar al pobre, para dar a los pobres, siguen haciendo escaleras, orar, sacrificar su cuerpo, muchos puentes que están haciendo para llegar, pero esto de aquí a acá es una eternidad, para llegar a la presencia de Dios es una eternidad, y están haciendo sus obras buenas para llegar, porque muchos dicen, pues vamos a hacer la balanza para que así, a ver cómo nos va, si hago cosas buenas, pues Dios va a hacer la balanza. Un montón de pensamientos, ¿no? Algunas personas usan los 10 mandamientos para decir, es la manera que voy con Dios, porque voy a guardar todos los 10 mandamientos. Muchas cosas que la gente dice para llegar con Dios. Pero sabemos que el versículo sigue diciendo, nos dice, la palabra aquí importante es más. Es la palabra importante. La palabra más cambia todo. La palabra más da una posibilidad. Posibilidad no es contexto de que quizás no se vaya a llevar a cabo. Posibilidad de que Dios, que dice que es garantía. Más. Dios nos da lo que necesitamos como seres humanos. Más ¿qué dice? Regalo. Dádiva. Regalo de Dios. ¿Sí? ¿Es qué? Es vida. Y esa vida es eterna. Eso es muy diferente. Entonces hay un constante, hay una diferencia de un pago a un regalo. ¿Qué tú quieres? ¿Un pago o un regalo? Para esto, ¿quién trabaja? El humano.
Para eso, ¿quién trabaja? Dios, así es. Entonces vamos a decirlo de esta manera. Cuando yo y mi esposa hablábamos, lo conocimos, la saqué a pasear, nos estábamos enamorando. Y cuando yo le di el anillo de compromiso, yo se lo doy, yo se lo pongo. Ella está así, qué bonita, y toma la foto y todo eso, y para aquí y para allá. Y de repente ella saca su bolsa y dice, te doy por el anillo. ¿Qué pasó? Así es como es el anillo de yo le estoy regalando y yo le quiero dar para ella, y si ella saca y dice, ¿cuánto te costó? Te voy a regresar. ¿Qué pasó? La gente humana es lo que hace lo mismo. Dice, porque de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más. Dios te ha dado algo gratis. Él no está esperando que tú hagas estas obras. Porque lo que estamos haciendo estamos faltando el respeto a Dios. Estamos siendo imprudente, egoísta, maleducado en decirle, sí, tú me dices, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Obras buenas. Darle al necesitado. Llena el espacio con las cosas que la gente hace. Para decir que no es suficiente lo que Jesucristo ha hecho. Imagínate. Mucha gente hace eso hoy en día. Menosprecia lo que Dios ha dado, que es un regalo. No lo toman en cuenta. Dice, yo quiero llegar a Dios a mi manera. ¿Por qué tú piensas que hay muchas religiones hoy en día? Quieren hacerlo a su manera para llegar con Dios. Y mucha gente, cuando yo le testifico, me dicen, tú a tu manera, yo a mi manera, al fin y al cabo lo vamos a ver. Yo digo, no. Ese pensar de a dónde viene. Así es, del enemigo. Las religiones son del enemigo, no son de Dios. Porque el hombre orgulloso, egoísta, perverso, quiere hacerlo a su manera. Por eso hay que muchas religiones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Vivir en el pecado o vivir en la vida con Dios? Entonces, el pecado es desafío, engaño. Llena el espacio. Ira, odio, desprecio. Llena el espacio. Pero la vida que Dios nos dice que podemos vivir aquí es muy diferente. Es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro dice, añádale. Entonces, añádale a la paciencia, añádale al amor. Entonces sigue diciendo añádale. Lo que está diciendo es sigue madurando. Entonces hay una diferencia de vivir en pecado y vivir aquí en la tierra en paz, gozo, armonía. ¿Qué tú quieres? Y le presenta esa diferencia a las personas con la persona con la cual está hablando. Ahora, la vida es aquí y la vida también es eterna. ¿Qué es lo que cuando Jesucristo le enseñó a los discípulos a cómo orar? Hágase su voluntad. Es lo que está diciendo. Hágase su voluntad en mi vida, aquí en la tierra, pero también en los cielos. Entonces empieza aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios. ¿Que se va a reflejar a dónde? En los cielos. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, pero después le puede decir a la persona, ¿cómo? Después que tú ya no estés viviendo aquí, es muerte. ¿Tú quieres la muerte, separación de Dios, o tú quieres la muerte, que es la vida eterna? ¿Cuál de los con Dios? ¿Cuál de los dos tú quieres? Pues naturalmente nadie va a decir yo quiero ir al infierno. Si tú le preguntas a una persona, ¿tú quieres ir al infierno o quieres ir a los cielos con Dios? ¿Quién te va a decir que quiere ir al infierno? Una persona que su vida esté bien amarga te va a decir que sí, le da igual. Pero eso es un capricho. Está amarga esa persona, ya prácticamente le da igual si vive o muere. Pero una persona que está consciente de su vida
Y sí está viviendo en pecado y sí está haciendo cosas que no debe estar haciendo. Aún te va a decir yo quiero ir con Dios, entonces qué bueno que quieras ir. Pero hay un costo. Hay un costo. Tú tienes que decidir. Si vas a reconocer que el único camino, porque Jesucristo dijo yo soy el camino y nadie. Entonces es un camino exclusivo, es un camino específico. Es un costo. ¿Estás disponible a rechazar, a renunciar al mundo y entregarte mi vida a mí? Si tú vas a leer los libros de Juan, cuando dice, rápidamente porque el tiempo se me está acabando. A ver, vamos a Juan. Juan capítulo 3. No, no, lo voy a leer así, rápidamente porque quiero compartir mucho del Evangelio, pero mira lo que dice, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. ¿Ya ves? En él. Está hablando exclusivamente en él. Versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por medio de él. El versículo 18, mira lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? En él. No que él, en él. Hay una gran diferencia. ¿Qué dice el último versículo de ese capítulo 3? El que cree, ¿qué dice? En él. Versículo 36 dice de capítulo 3. El que cree en él tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces es un camino exclusivo en él, no que él. Hay una gran diferencia como el mundo piensa y le tienes que decir a la persona con que está hablando. Hay una diferencia de creer que y una diferencia de creer en, ¿o no? ¿Sí? ¿Hay una diferencia? Entonces, ¿qué es creer qué? ¿Qué es? Dígame. Entonces, 3 más 3 son 15. ¿Qué son 3 más 3? Tres más 3 son 6. Eso lo crees, ¿por qué? Porque puedes sacar palitos, puedes sacar algo y lo piensas a contar y sale lo que es. No puedes equivocarte, que no puede ser 9, no puede ser 15. Entonces, creemos por creer que algo es cierto. Eso es creer que. Creer por creer que algo es cierto. Por ejemplo, si alguno de ustedes vino en transporte público, ¿cuántos de ustedes le preguntaron al conductor, tomates esta mañana, tomates anoche? ¿Te endrogaste esta mañana o anoche? ¿Cómo vienes? ¿Te discutiste con alguien antes de subirte al volante? ¿Cómo vienes? ¿Estás bien? ¿Estás en los 5 sentidos para poder llevar esta alma preciosa y orgullosa al siguiente punto? ¿Quién le preguntó así al conductor? ¿Por qué no? Eso es creer que. Creemos por creer. ¿Cuántos de ustedes cuando vinieron aquí se sentaron en la silla y la revisaron antes de sentarte? ¿Por qué no lo hiciste? Porque en la vida cotidiana creemos por creer que algo es cierto porque simplemente sucede y se lleva a cabo. Pero creer en es muy diferente. Creer en quien tienes que confiar en el objeto que te va a rescatar tu vida. Y ese objeto es Jesucristo. Eso es muy diferente.
Y eso es lo que cambia tu vida, transforma tu vida. Por eso es que hay mucha religión y toma en cuenta eso, pienso que lo dije la vez pasada, donde yo vivo, por la gracia de Dios, desde el principio del otro lado de la calle principal, que es la calle que te lleva a Cahuacán, y que cruza hasta Tepoztlán, de toda esa calle principal que yo manejo para llegar aquí, yo especulo que hay más de 150 iglesias y capillas. Pero ¿por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanto delito? Se suponga que toda esa zona es muy religiosa. Y que se suponga que vivan para Dios, y que viven para Jesucristo, que buscan la... Entonces, ¿por qué hay tanto crimen? Porque ellos creen que los ciertos de Jesucristo son verdaderos, pero no creen en Jesucristo para entregar su vida. Eso es muy diferente. Entonces yo te pregunto aquí donde estás sentado, ¿tú has creído qué o tú has creído en? Creer en quiere decir que tú depositas tu vida en las manos de Jesucristo y no miras hacia atrás. Sigues viviendo para Él, no importa lo que más digan, lo que más no digan. Un ejemplo de esto. Cuando yo estaba en la otra iglesia, vinieron una pareja que estaban teniendo problemas. Esa pareja estaba teniendo problemas en su relación. Y empezaron a venir, yo empecé a hacer un estudio de las Escrituras. En hacer el estudio de las Escrituras, ellos hicieron profesión de fe. Y cuando vinieron a la Navidad, ellos se fueron a su tierra prometida, como yo le digo, a Veracruz. Y entonces empezaron a compartir su nueva fe en Jesucristo. Y la abuela y la mamá de esta chica, que ella había puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, le dijo a esta chica, si tú no renuncias a esa fe, no queremos nada que ver contigo. Nada que ver contigo. El chico todavía estaba trabajando en la ciudad y ella le llamó a él llorando. Le dijeron que yo no puedo vivir la fe para Jesucristo porque mi mamá y mi abuela dijeron que no me conocen y me han abandonado y no quieren nada que ver conmigo, ni puedo llegar a su casa llorándole. Y ella le dijo a él, tú y yo, si tú no renuncias a esa fe, yo no quiero nada ver contigo. Así le dijo al chico. Él vino, habló conmigo, me dijo todo esto, llorando estaba. En los 20 tenía este joven. Y yo le dije, ¿qué tú vas a hacer? Pues yo la amo, yo quiero estar con ella. ¿Y sabe lo que le hizo él? Rechazó todo lo que la decisión que había hecho para estar con ella. Vivir para Jesucristo te va a costar algo. Te va a costar algo. ¿Qué estás disponible a hacer? ¿Quieres vivir una vida en pecado que te manda a juicio? ¿O quieres vivir una vida aquí ahorita en la gracia y el amor de Jesucristo con vida eterna al mismo tiempo? Pero es tu decisión. Tú tienes que tomar esa decisión. Y yo le dije a él, con todo respeto, no regreses a Veracruz, quédate, porque ella está siendo presionada, manipulada, que ella regrese y tú espérala. Tú espérala. Ella va a regresar. Pero él no pudo aguantar y se fue. Y después de eso, él tenía vicio con el alcohol. Y cuando se regresó para allá, regresó al vicio del alcohol. Y fui para allá otra vez a visitar la zona, como 2 años después, y él todavía seguía entregado al alcohol. Porque ella y la familia de ella le hizo su vida a él imposible. Te va a costar algo, pero tú estás disponible a sacrificar. ¿Le costó a Pablo algo? ¿Él estaba escribiendo de dónde? De la cárcel. ¿Pero él estaba disponible a seguir viviendo fe? Definitivamente. Es una diferencia creer que y creer en. Si tú crees que, mejor dicho, si tú crees en, pero tu vida revela que estás creyendo que, ponte a cuentas. Porque mucha gente se lo creen. Yo he creído en Jesucristo, pero su vida no revela que están viviendo de acuerdo con su llamado. La persona que ha creído verdaderamente en la gracia de Jesucristo va a vivir día tras día. ¿Vivir qué? Eso no es una opción. Eso no se puede entretener. Tú tienes que vivir de acuerdo como Jesucristo te ha llamado a vivir. No hay paso atrás.
Y tú tienes que pelear, tú tienes que batallar, porque el mundo lo que quiere es saciarte. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a Pedro y a los discípulos? Satanás te quiere saciar, te quieres destruir, pero yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir. Yo quiero que tú vivas de acuerdo. Pero no solamente tenemos que tomar en cuenta que hay que hablar acerca del contenido del Evangelio, pero también hablen del contenido del Evangelio de una manera atractiva. Lo que estaba diciendo, ¿qué es lo que dice el versículo 6? Regresamos a Colosenses. Así es lo que dice versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, tus palabras tienen que ser amables, tienen que ser interesantes, tienen que ser sensibles, tienen que hablar en el nivel de sus necesidades. Toma en cuenta a Jesucristo. Cuando Jesucristo habló con los fariseos, Él le hablaba con palabras sensibles y amables. ¿Sí o no? Así es. Él le hablaba directo. Le decían que eran víboras, que eran personas contaminadas, egoístas, perversas. Le decía, exacto. Y él le decía, yo vine a morir por los justos o los injustos. Por los pecadores, pero no por los justos. Porque él estaba diciendo, ustedes son pecadores y no son justos. Ustedes son malos. Él era muy directo. Pero con la mujer samaritana, ¿cómo se comportó? Le dijo que ella era como a veces la gente le dice aquí a una mujer que es ramera, le dijo perra. De ninguna manera. Él no fue egoísta, él no fue duro. Él fue amable, pasivo, comprensivo. Y te puedo dar muchos ejemplos de cómo Jesucristo se acercó a hablar con ciertas personas y hablar con otras personas. Con el joven rico, ¿cómo Jesucristo le habló? ¿Áspero? No, le habló amable. Jesucristo le dijo, una cosa te falta. ¿Qué cosa te falta? Hácese de tus riquezas y sígueme. Y el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Cómo fue Jesucristo cuando habló con Nicodemos? Fue amable. Él le dijo, tú fariseo egoísta y ladrón, porque él le robaba el dinero a la gente, ¿o no? Él no le dijo así. ¿Podía haberle dicho eso? Sí, porque era verdad, él estaba robando el dinero a la gente. Pero eso Jesucristo no hizo. ¿Qué pasó con el Leví, que estaba en los bancos de los impuestos? Le dijo, sígueme. Y él dejó todo y le siguió. Sí, hay una manera de hablar a la gente correcta, no como los testigos de Jehová. O como unas personas que tocan la puerta. Que quieren que tú le compres lo que te están proveyendo y tú no tienes de otra. Tú no tienes voto. Gente me llama de diferentes compañías. Oye, queremos avanzar tu internet. Y ya que tiene internet con nosotros, pero también queremos venderte el cable. Y ya te comprometo. A ver un momento. ¿Tú me estás preguntando o me estás diciendo qué vas a hacer por mí? Y así a veces me hablan. Y yo le digo, no seas egoísta. Si me pregunta, pregúntame, pero no me pregunte diciéndome que la conclusión que ya yo estoy comprometido. Y a veces así me hablan, me llaman, me hablan de esa manera. Hay una gran diferencia. Tenemos que ser amables, tenemos que ser interesantes, tenemos que ser simples. Interesante quiere decir, cuando le vas a compartir el evangelio a una persona, puedes usar el ejemplo que acabo de decirle a mi esposa, ¿no? Que yo le di el anillo de compromiso y ella saca el dinero y me va a dar. Pues no, ¿qué pasó? Y eso es un regalo. Tú no tienes que hacer nada, solamente recibirlo. Dios te lo da, tú no tienes que hacer nada. Entonces también puedes usar el ejemplo, por ejemplo, de un elevador, que estás en la plaza, tienes que subir al segundo piso, o estás en el hospital, tienes que subir al segundo piso porque no puedes usar la escalera, estás malo de las piernas, etc. Tú tienes que confiar en el elevador, tienes que entrar. Tú no sabes si te va a llevar, tienes que confiar en Él. Y en la vida, en la relación con Dios, tú tienes que confiar en Él por completo, no importa lo que vaya a pasar en el mañana o una hora.
y a mucha gente le cuesta. Tenemos que ser amables, interesantes y sensibles a la necesidad de acuerdo con la persona. Pero lo que sigue diciendo los siguientes versículos es muy sencillo. Necesitamos ayuda en el ministerio. Eso es lo que está hablando en los siguientes versículos. Se necesita ayuda en el ministerio y muchos de nosotros no estamos disponibles a decir, aquí estoy, ¿cómo puedo servir, pastor? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? No solamente al pastor, pero también unos a nosotros, porque así lo vamos a leer rápidamente y concluimos. Todo lo que en mí se refiere, os lo harás saber, Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que pasa, os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayuda en el reino de Dios y han sido para mí ¿qué? Un consuelo. Y sigue diciendo de muchos varones que han trabajado con Pablo. La realidad es que el ministerio no es de una persona, es de todos nosotros. Y el reto sí está delante de ustedes, de nosotros, de ayudar y participar al ministerio de una manera u otra. Sí, pues yo vengo de mi diezmo, canto, pero más que eso, estás compartiendo el evangelio. Estás involucrado con el pastor Juan Carlos. Por ejemplo, él viene y pone el sonido. ¿Quién de ustedes sabe poner el sonido al ser humano? ¿Por qué no? Si él no puede venir porque está enfermo, ¿quién lo va a poner? ¿Por qué otras personas no aprenden a cómo poner el sonido? ¿Sabes que en mi iglesia yo no pongo el sonido? Ya hay varias personas que ponen el sonido. Yo le enseñé cómo hacerlo, yo no lo toco. Hay un rol en la iglesia donde cada mes 2 personas se ocupan de poner el sonido. Yo no lo pongo. Yo le enseñé cómo hacerlo y cómo ponerlo y cómo cuidarlo. Porque es una cosa ponerlo, es otra cosa cuidarlo. Porque se tiene que cuidar. Es lo mismo. Busquemos cómo participar, busquemos cómo ayudar. Hay que venir temprano a recoger, a limpiar, a barrer. ¿Por qué no venimos? Los baños también se tienen que hacer. ¿Por qué no venimos? Pero no es solamente de la iglesia, que también las necesidades de algunos de ustedes, sus luchas que están teniendo en sus vidas personales. Te acercas a orar uno por otros. Nos acercamos a escucharnos unos a otros. Tenemos que hacer eso, porque en eso hay gracia, hay fortaleza. No debemos de creer en y vivir en lo que hemos creído diariamente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de venir, de escuchar. Que nuestro escuchar no sea de oídos, pero de corazón. Trabaja en cada corazón de acuerdo con tu voluntad, Espíritu Santo, palabra divina, para tu gloria y tu honra. Amén.
Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza. Tú eres mi fuerza y mi debilidad, tú eres mi ayuda en la adversidad, eres mi todo en todo. Deseándote a ti más que a una joya, fuera de ti no tengo nada, eres mi todo en todo. Cristo, mi Señor, digno es tu nombre. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Eres mi luz y mi salvación, tú eres yo soy el que yo soy, eres mi todo en todo. Cuando yo caigo me levantas y me dices que me perdonas, eres mi todo en todo.
un testimonio, hermano. Vamos a hacer una oración de despedida, inclinamos nuestro rostro y Señor Padre Santo, te damos la gloria y la honra a ti, Padre bendito, porque tú eres el creador, Señor Padre bendito, de todo el universo y de todo lo que hay en él, Señor Padre bendito. Quiero agradecerte en esta mañana, Padre bendito, que nos hayas escogido como tus hijos, Señor Padre Santo. Somos bendecidos por ti, Señor Padre Santo, desde antes de la fundación del mundo, Señor Padre Santo. Quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre Santo, que nos sigas bendiciendo, Señor Padre bendito, que podamos testificar, que podamos dar buen testimonio, Señor Padre Santo. Sabemos que tú tienes el control, Padre bendito, y tú estás en nosotros por medio del Espíritu Santo, Señor Padre Santo. Te pido que podamos tener un domingo agradable, Señor, con nuestras familias, Señor Padre Santo, y que podamos el día de mañana podernos incorporar a nuestras labores, Señor Padre bendito, y que nos cuides, Señor Padre Santo. Que vayamos con bien y que oremos, Padre Santo, que no se nos olvide para orar, Señor Padre Santo, por todas las personas, Padre Santo, que conocemos y que nos cruzamos en el camino con ellas. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.